Bueno, a ver, buenos días otra vez, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando cómo resolver problemas de ecuaciones diferenciales básicas que nos aparecen normalmente en la práctica de la física. Recuerden que la idea no es que ustedes hayan tenido que ver un curso de ecuaciones diferenciales, ni tampoco, por ejemplo, de álgebra lineal necesariamente en la parte de vectores. Es como saber que existen ciertas cosas, ciertas operaciones, y luego cuando eso vaya surgiendo idealmente en su carrera, pues ustedes sepan que tienen una herramienta más para resolver estos problemas, porque muchas veces los casos teóricos, pues sí, uno los puede hacer rápidamente, aprende, entiende, pero cuando va a la práctica aparecen algunas complicaciones que hacen que esos casos no se puedan aplicar directamente, y entonces tenemos que también tener herramientas para ese tipo de situaciones. Nosotros hemos visto hasta ahora algo que llamábamos los problemas de valor inicial, las ecuaciones diferenciales ordinarias que tenían condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, para que ustedes recuerden, si nosotros teníamos la ecuación del oscilador armónico, obviamente vamos a empezar con esa, que nos decía x doble punto, que quiere decir segunda derivada, igual a omega al cuadrado, una frecuencia al cuadrado por x. Esto es lo que estaba diciendo aquí, era segunda derivada de x respecto al tiempo al cuadrado, igual a omega al cuadrado por x. Si nosotros tenemos esta expresión, entonces decíamos que era una ecuación diferencial de orden 2, porque el 2 era nuestra máxima derivada que aparecía, era lineal, y entonces podíamos transformarla en un sistema de dos ecuaciones de orden 1, donde decíamos, bueno, la primera derivada de x respecto al tiempo la vamos a llamar la velocidad, la segunda derivada de x respecto al tiempo, que sería la primera derivada de la velocidad, la vamos a llamar la aceleración, que en este caso sería igual a omega al cuadrado por x. Entonces, nos concentrábamos, por lo tanto, en que teníamos que tener dos condiciones también. No solamente nos salían dos ecuaciones, de este 2 salían estas dos ecuaciones, ¿cierto? Nuestro sistema lineal de orden n se convertía en n ecuaciones de orden 1, sino que además tenemos que especificar condiciones iniciales. Entonces, tenemos que tener una condición inicial para la posición y una condición inicial para la velocidad. Normalmente nosotros utilizamos esa condición inicial para la velocidad igual a cero, pero pues obviamente eso no estaba restringido, pero era un valor, cero sigue siendo un valor. Ahora, a esto se le llamaba problemas de valor inicial, Initial Value Problems, pero ahora resulta que estamos interesados en un problema similar, por ejemplo, también en los... Pero hay una importantísima diferencia, y esa importantísima diferencia es que no vamos a especificar este valor de la velocidad al inicio, no vamos a hacer eso. Eso no es lo que necesitamos en este problema, sino que lo que queremos es, bueno, yo sé que esta cosa oscila, yo quiero que esto represente, por ejemplo, una cuerda o algún sistema, de tal manera que yo conozca su valor en un punto dado, hagámosle x también, digamos, x en un punto dado, digamos en cero, listo, hasta ahí todo va normal, pero acá voy a fijar también el valor, digamos, en uno. Por ejemplo, yo quiero que esta función aquí valga cero y aquí valga cero también. Hay un montón de funciones que pueden hacer eso, ¿cierto? Voy a inventar formas. Digamos, esta es una forma. Esta podría ser otra forma, ¿cierto? Son funciones que cumplen, que en un lado valen algo y en otro lado valen algo. Observen que yo aquí no estoy colocando condiciones a las derivadas, estoy colocando condiciones a la función. Este problema que tenemos acá se llama un Boundary Value Problem. Tiene relación con las ecuaciones diferenciales parciales, pero todavía no son ecuaciones diferenciales parciales. Y es un problema supremamente importante en física, porque a veces uno lo que quiere poner son condiciones al valor de la función, no por ejemplo al valor de sus derivadas. También requerimos dos condiciones para que podamos resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces digamos que es equivalente, pero es un poco más difícil. Es un poco más difícil porque finalmente en la forma en la que nosotros resolvemos nuestros sistemas de ecuaciones diferenciales, cuando resolvemos estos sistemas, nosotros necesitamos unas condiciones iniciales para la posición, para la primera derivada, para la segunda derivada, dependiendo del número de variables que tengamos.
Y entonces se enfrenta uno a la disyuntiva que decía, digamos, bueno, yo aprendí a resolverlo así, pero ahora me cambiaron la condición y yo necesito resolver esto. Entonces la idea, en este caso, digamos que la parte fundamental es que vamos a tratar de ver, como nosotros sabemos es resolver utilizando estas condiciones iniciales, tenemos esta primera bien, pero esta no la tenemos. Entonces lo que uno hace en estos métodos, una de las aproximaciones es decir, bueno, yo conozco el x sub 0, listo, no hay problema. Y voy a tratar de inventarme, ¿sí? Tratar de adivinar cuánto sería el b sub 0, de tal manera que si yo le pongo el b sub 0 apropiado, yo caiga y cumpla esta otra condición de frontera al final, ¿sí? Eso se llama el método de shooting. Y entonces uno puede tratar de estimar ese valor de esta condición inicial acá, cuánto sería la condición inicial de la derivada que yo necesito para poder obtener mi solución. Es un poco más complicado, de hecho, pues cuando tiene condiciones de frontera estos problemas son un poco más complicados, pero basándonos en lo que ya tenemos, pues lo estamos convirtiendo en algo que no es tan complicado. Básicamente yo llego y le pongo un valor a esto, digamos, le pongo 1 y miro en dónde caigo, entonces digamos que la solución hace así, pum, cayó por acá, entonces, no me sirve. Entonces ahora le voy a poner otro valor, le voy a poner 0.1. Supongamos que en ese caso esto va a ser así y pegó por acá. Entonces uno podría convertir este problema en un problema más o menos como de iteración, en donde uno va iterando estos valores hasta que finalmente le pega un valor de derivada que sí lo lleva a su punto apropiado. Cuando la ecuación es lineal, uno puede con dos puntos en donde se descachó estimar cuál es el punto apropiado que lo lleve aquí. Cuando la ecuación no es lineal, uno tiene que hacer esto como una iteración buscando convertir este problema, por ejemplo, con un problema de raíces. Y al convertirlo en un problema de búsqueda de raíces, uno también puede resolver el sistema. Y la otra aproximación es discretizar todo esto y formular este problema como un problema matricial. Y también puede obtener la solución. Entonces uno puede hacerlo de muchas maneras diferentes. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Y el día de hoy lo que vamos a ver es precisamente cómo podríamos nosotros estimar entonces cuál valor inicial darle a la velocidad, en nuestro ejemplo, para que eso nos cumpla la otra condición de frontera al final. Estos se llaman entonces problemas de valor de la frontera. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Bueno, entonces sigo. Es como les decía, vamos a volver a empezar, vamos a hacer repetición, esta era la introducción. Hemos estado resolviendo problemas de valor inicial, donde las condiciones iniciales a la posición, ¿sí? Y condiciones iniciales a la derivada, digamos en estos casos. Y2' en 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando damos valores iniciales. Pero cuando hacemos una condición de frontera, ustedes dan un valor inicial a la posición, Esas son condiciones de frontera. Estamos especificando cuánto queremos que valga en un punto y cuánto queremos que valga en otro punto. Ojo, porque acá, digamos que este X puede ser el espacio o también puede ser el tiempo. Podemos estar diciendo Y cuando inicia es igual a 0 y Y cuando pasa un tiempo de 2.7 segundos también vale 0. Eso puede ser, por ejemplo, la especificación de un problema también de tipo parabólico, en donde uno no está diciendo, yo lanzo una partícula hacia arriba con tal posición, tal velocidad, sino que yo la lanzo desde el suelo y esa partícula va a volver a caer después de 2.7 segundos y cae otra vez al suelo. Entonces, uno está especificando condiciones de frontera en ese tipo de problemas, porque uno está diciendo cuánto vale la posición, en este caso, en dos instantes diferentes. Y ustedes han resuelto este tipo de problemas. A ustedes les dieron entonces esto sería el tiempo de vuelo y ustedes ya han resuelto este tipo de problemas, ¿cierto? Ya lo han hecho anteriormente, sin darse cuenta, sin saberlo, ya lo han resuelto. Pero entonces aquí ya lo estamos tratando de formular de una forma más genérica para saber que estos problemas pues obviamente se pueden formular de forma más rigurosa. Es el ejemplo típico que se utiliza en estos casos, para que la gente se identifique un poco más, es la propagación
del calor. Entonces, ¿cómo varía la temperatura en un elemento dado, en un tubo, digamos acá conductor? Y este tubo conductor que tiene conducción térmica, pues tiene unas condiciones de frontera. Yo lo tengo aquí pegado, pues aquí como ustedes pueden ver, a una lámina, a una pared que está a una temperatura A, y aquí lo tengo pegado a otra lámina o pared que está a temperatura B. Como esa, vamos a suponer que ese A y ese B son diferentes, pues va a ocurrir un fenómeno de conducción dentro de nuestro elemento y además vamos a suponer que alrededor hay una temperatura que vamos a llamarla T infinito, no es que sea una temperatura infinita, sino quiere decir que es como la temperatura del medio, que también va a influenciar pues, las condiciones de nuestro sistema. Entonces, esta barrita va a tener que entrar en equilibrio con todo esto que estamos colocándole alrededor. Observen que son puras condiciones de frontera. En el valor de la temperatura, nosotros no estamos aquí colocando flujos de temperatura o algo así en las condiciones de frontera. Y pues este problema es diferente. ¿Cómo se modelan? Vamos a mirar, digamos que aquí están nuestras condiciones. Estas son las condiciones de frontera que queremos decirle, oiga, barrita, usted va a tener que decirme cuál es la temperatura cuando llegue al equilibrio, pero cumpliendo que a la izquierda la temperatura es A y a la derecha la temperatura es B. Observen que no estamos diciendo cuánto vale aquí la derivada de la temperatura, no estamos diciendo eso. ¿Listo? Estamos diciendo es cuánto vale la temperatura de la izquierda y cuánto vale la temperatura de la derecha. Es un problema completamente de valor de la frontera. Para que ustedes vean un poquito cómo se hacen estos tipos de modelaciones, para que no vean que esto es como una caja negra, lo que se hace casi siempre, y esto se hace mucho en física, digamos cuando ustedes tengan problemas que varían con la posición, problemas donde es difícil como pensar cuál es el resultado final, casi siempre el truco es partir las cosas en pedazos pequeñitos y ver qué pasa en ese pedazo pequeñito. Cuando uno parte las cosas en pedazos pequeñitos, está partiéndola en pequeños diferenciales. Y cuando uno hace eso, el problema se simplifica un montón porque en esas cosas diferenciales uno, por ejemplo, podría decir, incluso si ese tubo es curvo, cuando yo lo parta en un pedazo pequeñito, yo puedo decir ese pedazo pequeñito es recto. Y si yo tengo la ecuación de la curvatura en función de la posición, pues puedo sacar cómo cambiará en diferentes puntos. Todo se simplifica un montón y se hace más fácil de expresar cómo cambian las cosas si uno piensa, se concentra en pedazos pequeñitos. Y además, como se está metiendo en pedazos pequeñitos, pues uno lo que está viendo son cambios y inevitablemente le van a salir derivadas. Eso también sirve, por ejemplo, me estoy saliendo un poco, pero para problemas cuando ustedes estén viendo electricidad, digamos que tienen que calcular algo con un capacitor, pero resulta que ese capacitor, que es típico capacitor de placas paralelas, lo van a llenar con un dieléctrico. Normalmente uno llena eso con dieléctricos que son así rectangulares. ¿Listo? Entonces esto es relativamente fácil de resolver, pero ahora digamos que yo les digo a ustedes, no, el dieléctrico está lleno así en forma diagonal. Aquí hay un dieléctrico de una capacitancia, de una constante eléctrica K1 y aquí K2. Entonces, ¿cómo se saca esto? ¿Sí? Esto es mucho más difícil, no tanto, si uno llega y dice, bueno, listo, yo voy a coger es un pedacito así, pequeñito, y cuando esto es muy pequeñito, entonces aquí esta recta se vuelve casi una esa que está inclinada se vuelve casi recta, porque recuerden, se supone que esto es un diferencial, digamos en la posición, y entonces ahí sí lo puedo ver como dos capacitores que están en serie y que tienen cierta altura, ¿sí? Y puedo resolver el problema localmente, y luego simplemente integro a lo largo de toda mi longitud, y ya obtengo la solución de mi problema. Entonces este truquito es muy importante, muy útil, digamos, realmente es la clave de un montón de ecuaciones que uno deduce en la práctica. Yo recuerdo mucho también, había un problema de física mecánica que nos pusieron, que era el Klemner, en donde era el nudo del marinero. Entonces, el marinero, digamos, estamos viendo desde la parte de arriba una especie de poste, y el man quería como poner acá un lazo, ¿cierto? Entonces llega y lo hace así, y digamos que ese lazo salía por acá. Entonces, esta era la cuerda. Y la idea era que haya fricción entre la cuerda y el mástil, o el sitio donde están amarrando esto. Supongamos que solamente es una vueltica. Y la pregunta era, pues, ¿cuánto valía ese valor de fricción en función de este ángulo que estaba subtendido?
Para mí esta vaina era completamente loca, completamente, o sea, yo no tenía ni idea de cómo plantearlo, entonces uno pues trataría simplemente de tratar de balancear fuerzas y cosas así, pero resulta que para tener en cuenta el efecto de la fricción y tener en cuenta el ángulo, pues uno lo que tiene que hacer es tomar un pedacito de estos, verificar ahí el balance de fuerzas, eso sí, teniendo en cuenta la fricción, y al final resulta que esa fricción o esa fuerza de resistencia va a ser proporcional al ángulo que uno tenga subtendido, o una exponencial, bueno, esto crece. Pero esa solución uno nunca va a llegar a ella simplemente haciendo balances de fuerzas de toda la cuerda como tal, ¿sí? Uno llega a eso es teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Y por eso es que los marineros se enrollan las cuerdas en este tipo de dispositivos porque la fricción crece muchísimo con el ángulo. Entonces, si yo le doy más vueltas, pues voy a tener más fricción y cosas así. Entonces, para que ustedes vean que hay muchos problemas que puede ser que uno los resuelva mal si uno no los tiene en cuenta en cambios, en qué es lo que pasa en un sistema pequeñito. ¿Sí? También ustedes probablemente han visto esa técnica cuando van a hacer la conservación del momentum en algunos sistemas, cogen diferenciales de tiempo, cogen diferenciales de masa. Esto es supremamente subyacente, entonces para que vean pues que es una técnica que se utiliza en todo lado. Entonces aquí, de nuevo, para poder entender cómo cambia la temperatura, se toma un pedacito pequeño de ese tubo, decimos pequeño porque estamos diciendo que precisamente este delta de X que tenemos acá, sí, este delta de X es pequeño, no infinitesimal todavía, pero sí pequeño, y entonces en esa sección el tubo se vuelve cilíndrico. El cilindro va a tener un radio R, por lo tanto va a tener un área, digamos, transversal del cilindro y un área superficial del cilindro. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque esa área transversal va a tener que ver pues, con ese fenómeno de conducción, mientras el área de superficie con el fenómeno de convección con el ambiente. Entonces, cuando uno tiene definido acá, uno tiene que ver qué pasa en ese pedacito. En este caso particular, uno lo que tiene que hacer es un balance del flujo de calor y ese balance del flujo de calor pues implica que uno tiene como que lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda y lo que yo gano o pierdo con el ambiente, todo tiene que dar cero. Entonces si se dan cuenta aquí yo tengo lo que está como entrando por la izquierda, esto es lo que está entrando por la izquierda, esto es lo que está saliendo por la derecha, ¿cierto? Esto es lo que se me está yendo, por eso tiene el signo menos, y esto es lo que yo gano por el intercambio con el ambiente. Entonces aquí obviamente uno tiene que tener una idea de qué es lo que está hablando. Aquí estamos asumiendo que esta diferencia de temperatura pues es la que va a hacer que me cambie a mí la temperatura respecto al ambiente. Hay unos coeficientes que dependen del material que uno esté utilizando y que caracterizan este tipo de fenómenos. Entonces ya se escribe el balance, se escribe la ecuación de balance para este elemento diferencial y eso se debe cumplir en cualquier zona de mi cable o de mi elemento en este caso. Y además, uno también puede, a partir de leyes, digamos, relativamente probadas en esos casos, pues encontrar cuál es la relación, pues, que se obtiene en términos de ese flujo, de la variación de temperatura y demás, como la ley de Fick, creo que se llama esta, que me relaciona que el flujo cambia, perdón, que el flujo está dado por el cambio de temperatura a lo largo de la distancia. Entonces, ¿cuál es el truco? Yo cojo esta ecuación y lo que voy a hacer es tratar de despejar cómo es esta Q en diferentes sitios. Observen que si ustedes factorizan este AC, les va a quedar una cosa como, hacemos esto allá a la derecha, mire, les va a quedar como Q por X más delta X, menos Q de X, todo esto multiplicado por AC, igual a H por AS por T infinito menos T. Entonces ahora lo que podemos hacer es decir cuánto vale AC. Entonces AC, que es esta área, es pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Entonces digamos que eso es como una constante, eso no cambia. Pero miren que la de la superficie, la de la superficie va a ser pi por el radio al cuadrado, o sea, es pi por AC por delta X. Bueno, por delta X grande. Entonces observen que acá aparece AC por delta X, se me va este AC con este AC. Y miren que me queda esta delta de X que voy a pasarlo a dividir. Entonces me quedaría Q de X más delta de X menos Q de X, todo sobre delta de X, igual a H
por t infinito menos t. Y si yo hago, ahora trato de hacer, pues esto más preciso, pues hago el delta de x tiende a cero. Delta de x que tiende a cero. Y si delta de x tiende a cero, esto tiende pues a la derivada de q respecto a x, igual a h por t infinito menos t. Entonces, acá acabo de ver cómo cambia este flujo respecto a la posición a partir de las propiedades de balance. Entonces, mezclando esta expresión que tengo acá con esta segunda que tengo acá, pues voy a obtener finalmente cómo cambia la temperatura respecto a la posición, ¿sí? Entonces, simplemente derivo esto otra vez respecto a x, que aquí me parecería una segunda derivada, y con eso puedo llegar a la ecuación del calor. Ahí está, que es segunda derivada de la temperatura respecto a la posición al cuadrado más h' por t infinito menos t igual a cero. Entonces con esto hemos logrado deducir nuestra ecuación diferencial. Para que ustedes lo vean, entonces el truco fue haber cogido un pedazo pequeño, establecer ahí qué se conserva, cómo cambian las cosas, manipularlo y al final uno puede llegar a la ecuación diferencial que describe qué es lo que pasa en ese sistema. ¿Por qué surgió una ecuación diferencial? Pues porque nosotros estamos tomando pedazos pequeñitos y viendo cómo cambian las cosas dentro de esos pedacitos. Entonces ahora después de esa introducción que era simplemente para mostrarles cómo sale, no hace parte pues de lo que necesitan ustedes saber después de este curso, necesariamente porque esto ustedes lo van a aprender a hacer en los cursos apropiados, pero al menos van a recordar que eso ya, digamos, para que vean que eso no es tan difícil, dependerá del sistema que uno esté haciendo. Entonces esta es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Entonces uno va y mira y la clasifica, entonces dice es una ecuación de orden 2, es lineal, entonces todo muy chévere, pero, viene la complicación. ¿Cuál es? Que aquí a mí me están diciendo cuánto vale la temperatura en dos puntos específicos. No me están diciendo, no me están diciendo lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones iniciales acá? A mí me van a decir T en A o T en cero igual a T sub A. Y T en L igual a T sub B. Me están dando condiciones sobre la temperatura. No me están diciendo la derivada de T en X igual a cero igual a algo. No, esto no me lo están dando. Entonces, este no es un problema que yo pueda resolver simplemente metiéndole a de int y decirle cuánto vale la posición, digamos, la temperatura inicial y cuánto vale la derivada de la temperatura en ese punto inicial. No lo tenemos. Nos están dando son condiciones de frontera. Y por eso este sistema es diferente. Su solución es diferente. Tenemos que pensar diferente. Sí, esa es como la gran diferencia, precisamente. Entonces, tenemos en condiciones de frontera, como había dicho, y ahora pues vamos a ver qué es lo que hacemos. Recuerden que las condiciones de frontera nos están diciendo a nosotros cuánto valen las variables de importancia en dos puntos diferentes. Pero nosotros lo que sabemos hacer es cuando a mí me dan t sub 0 y cuando a mí me dan la derivada de t respecto, digamos, a x en cero, ¿sí? Esto yo lo sé hacer, pero eso no es lo que tengo ahora. Entonces, decía, el truco va a ser que vamos a inventarnos valores para, para esta derivada y vamos a ver con cuál le pegamos por acá por encima. Si le pongo me quedé por debajo, iterando, llegué y le pegué ahí en algún momento. Pero eso tenemos que hacerlo nosotros de una forma más estructurada para que nos pueda, digamos, dar una solución apropiada. Entonces, pues esa es básicamente la idea de Shooting Method. Empezarnos a buscar, empezar a pensar cuáles serían esas condiciones iniciales de la derivada para ver en dónde nos da el valor final y qué tan lejos está de lo que queremos. Y ya, eso es todo. Ese es el método de Shooting. Hay dos ventajas. Si la ecuación es lineal, entonces digamos aquí tenemos la ecuación. Si la ecuación es lineal, esto se puede resolver básicamente de forma exacta. Si es no lineal, entonces tenemos que hacerlo utilizando un algoritmo de raíces. ¿Por qué si es lineal? Entonces miren, ustedes llegan y dicen, bueno,
Voy a inventarme un valor para la derivada inicial, igual digamos llamémoslo t de derivada 1. Y vamos a inventarlos otro valor para la derivada en este tiempo inicial, que vamos a llamarlo t de derivada 2. Este valor inicial en la derivada nos va a llevar a un t final 1 y esto nos va a llevar a un t final 2. Resulta que si la ecuación es lineal, entonces yo puedo hacer una interpolación entre estos dos valores para que a partir de esos dos valores yo pueda obtener cuál es el valor correcto de mi derivada, que me lleva al valor final que yo sí quiero. Entonces es muy sencillo. Básicamente, miren lo que estamos haciendo. Resolvemos la ecuación diferencial para un valor que nosotros ponemos. Resolvemos la ecuación diferencial para otro valor que nosotros ponemos. Estimamos cuál sería el valor real que le tenemos que poner a nuestra derivada. Y ahí sí la resolvemos la ecuación diferencial de forma definitiva. Entonces este es relativamente fácil, pero tenemos que resolver la ecuación diferencial 3 veces. En el no lineal es más difícil, porque yo no puedo hacer esa interpolación. Aquí hubo un proceso de interpolación. En el no lineal esto es mucho más difícil. Entonces yo tengo que hacer un proceso de búsqueda de raíces. Yo, por ejemplo, como en Newton-Raphson o bisección, yo tengo que hacer un TF1, perdón, más bien lo que yo pongo es un T0 y empiezo a variar ese T0 en muchos valores, viendo cómo el valor final que yo obtengo se acerca al valor final que yo estoy buscando. Entonces, tomando esta resta como mi función objetivo, yo puedo ir tomando muchos valores hasta que esta distancia se vuelve lo más pequeña posible. Entonces es un poco más complicado, pero pues es la misma idea. Es tratar de estimar o de calcular si existe cuál sería ese valor inicial de la derivada que yo necesito para poder cumplir la condición final de frontera. Entonces yo creo que ya arranquemos de una vez con el lineal. Tenemos esta la ecuación, estas son nuestras condiciones de frontera. Vamos tratemos de no confundirnos con la notación. Entonces recuerden por favor que aquí estamos calculando cómo cambia la temperatura en función de la distancia. ¿Listo? Este es el eje X. Y pues esto es un problema que viene del chapra, entonces para que no cambiemos la notación, yo decidí utilizarla exactamente igual. Aquí nos están diciendo que la temperatura es A, aquí nos están diciendo que la temperatura es B, ¿cierto? Aquí estamos en 0 en el eje X, aquí estamos en L. Y entonces miren que aquí se va a llamar a la derivada de t respecto a x, se le va a llamar z. Es como si fuera la velocidad. No se le puso v, sino que se le puso z. ¿Bien? Por lo que estamos en el espacio. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos acá arriba, pues se escribe como este sistema de ecuaciones. Entonces, hasta aquí todo va igual que antes. Estamos convirtiendo un sistema de orden 2 en dos ecuaciones de orden 1. ¿Sí? No hemos hecho nada raro, todo sigue igual hasta este punto. Entonces aquí es donde viene el truco. Vamos a hacer la interpolación lineal. Como esto es una ecuación lineal, podemos hacer ese truco. En donde de nuevo, como les decía, lo que vamos a hacer es inventarnos una condición inicial para nuestra temperatura, otra condición inicial para nuestra temperatura y luego vamos a hacer la interpolación para poder calcular cuál sería el valor real que deberíamos poner. Miren, z es la derivada, ¿cierto? Entonces miren que aquí z a 1 es una condición inicial de temperatura. Luego, y hacemos la solución y eso nos da una temperatura final de B1. Luego tenemos, que aquí también aparece. Luego tenemos otra condición inicial para la derivada, que es Z2, y eso nos da otra condición de temperatura final. La que nosotros queremos obtener es esta. Entonces, interpolando, uno puede demostrarlo, no voy a entrar aquí en ese detalle, no es difícil, pero interpolando uno puede demostrar que entonces el valor real que uno le debe poner a su Z es este, que es una función de esos dos valores que yo obtuve, los valores finales que obtuve y el que yo quiero obtener. Y esto es lo que vamos a hacer. Nuestro pseudo algoritmo sería entonces dar un valor z a 1, o sea, inicial de la derivada, resolver y luego ver valor final en t,
que lo vamos a llamar T A1. TB1, perdón, TB1. Luego dar un Z2. Resolver. Y con esto nos va a dar un valor final que es TB2. Luego esto nos va a decir, ya tenemos nuestro Z2, nuestro TB2, Z1, nuestro TB1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor correcto de la derivada, Z sub a partir de la expresión que tenemos ahí. Y después con eso sí, resolvemos de nuevo. Y esta última solución es la solución correcta, porque esta ya está siendo calculada para que nos dé el valor real al lado derecho de nuestra temperatura. Esto es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces básicamente es, cuando yo le pongo un Z a 1, un valor arbitrario en mi derivada me pega por acá. Cuando le pongo un Z a 2, digamos que me pega por acá. Y entonces cuando le pongo ya el valor apropiado de este Z sub a, ya me va a dar bien. Eso es lo que digamos, estamos esperando a ver si se cumple o no se cumple en nuestro ejercicio. Entonces vamos a aplicarlo ya aquí en un valor específico. Nos están dando aquí la L, nos están dando el H, nos están dando las temperaturas, todas esas condiciones, digamos, iniciales. Nos dicen que a la izquierda tiene que valer 300 y el valor que estamos buscando es que a la derecha valga 400 Kelvin. Sí, eso es lo que vamos a resolver nosotros en este momento. Entonces voy a tomarle una fotico aquí para tenerlo al lado. Y vamos a ir al código, por favor vayan haciendo un git pull, pero vamos a entender el código antes de ejecutarlo, para ir haciendo la analogía. Esto es la primera vez que uno lo ve. Yo creo que es un poco raro, pues como casi todo, ¿no? Entonces toca simplemente trabajarlo. Están preguntando que si se estaba compartiendo pantalla y sí, sí estaba compartiendo. Normalmente cuando les pasan ese tipo de cosas toca es que salgan y vuelvan a entrar porque por alguna razón la transmisión no les está permitiendo hacer lo que están viendo ahí. Bueno, vayan haciendo un git pull, por favor. Y lo voy tomando acá, la fotico, la pineo. Y ahora les voy a compartir la otra pantalla. ¿Me podrían confirmar, por favor, si están viendo la pantalla en este momento o se los quedó oscuro o qué? Y ahora no se ve la pantalla, profe. ¿No se ve? Listo, gracias. Esto ya actualizó el Profe, no me aparece el archivo de esta clase. ¿Les aparece una carpeta del día de hoy? Si no, yo hago git pull y me dice que ya en este momento ya estoy al día con eso. O sea, o sea, no me deja hacer más git pull, mejor dicho. Espérate, a ver. Entonces, se supone, sí, de pronto no le he hecho yo el git push. Shooting linear base. Shooting non-linear. Y el de diferencias finitas. Y esos están acá. Sí, tienes toda la razón. Entre todo lo que voy preparando, siempre se me pasan a veces esos detalles. Listo. Ahora sí hagan un git pull, por favor, y les deben aparecer 3 códigos ahí. Listo, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por haber avisado. Entonces, aquí tengo el código. Es el mismo material, de aquí es que salen los códigos. Vamos a ir por partes. Ojalá, digamos, la idea que quiero es que primero tratemos de entender el código que está haciendo para que vean que realmente es muy parecido a lo que teníamos antes. Voy a utilizar lo de int, pues obviamente también pueden utilizar no ejecuta 4 si quieren, ¿sí? Está bien.
Yo voy a utilizar O de int, entonces debo compilar de cierta forma para que me funcione. Entonces arranquemos, miren, aquí tenemos como unas constantes globales, que son un montón de constantes asociadas al problema. Esta h, por ejemplo, que tenemos acá, pues esta h de aquí es esta misma h, ¿sí? Solo con los valores que nos dijeron en el problema. Este t infinito, pues es esta que es la de ambiente. Este t sub 0, pues es esa que yo quiero poner acá, que en este problema particular debe ser 300. Y este t final es la que yo estoy buscando tener acá, esta, que es el t 400 Kelvin. Este x sub 0 es en donde arranco yo, entonces aquí yo arranco en 0, ¿cierto? Miren, ahí está, arranqué en 0. Y este x final, pues es cuánto vale el L, el punto final, que es 10. Y este de x es cuánto vale pues, la partición que estoy realizando yo dentro de mi sistema. ¿Sí? Digamos así, no lo voy a pintar porque no está dibujado. Entonces ahí tenemos como todas esas constantes que caracterizan nuestro problema. Tenemos un montón de constantes como asociadas como a la parte física del problema y otras constantes que están asociadas es a la parte de la solución numérica. ¿Sí? Básicamente este delta x. Entonces, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte que tenemos acá en la expresión, bueno, antes de seguir, tener en cuenta que esto ya son muchas constantes que están metidas dentro del código. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la desventaja de tener todas esas constantes metidas dentro del código? ¿Piensan en alguna desventaja o eso está bien? Pero esas no son variables globales. Son variables globales, eso es una cosa que está mal. Sin embargo, las pusimos como constantes, entonces más o menos resolvimos un poquito el problema, pero eso es una mala práctica de programación. Bien, es un estado global que se comparte en todo lado y pues digamos que eso hace que mi código no sea muy adaptable. Y precisamente esa es la otra, también, muy bien. Que al no ser adaptable, digamos, si yo les digo a ustedes, bueno, ahora yo quiero que cambien la temperatura de infinito y le pongan 100 y le pongan 50 o le pongan 400. ¿Qué va a pasar en esos casos? Que ustedes van a tener que venir al código, cambiar ese valor, volver a compilar, volver a correr. Y por cada valor de tu infinito tiene que estar cambiándolo en el código fuente, compilando de nuevo para poder volver a correr apropiadamente. Entonces su código no está como parametrizado para que pueda utilizar esas constantes. Y por esas razones que uno lo que busca después es leerlas desde la línea de comando. Lo que pasa es que cuando uno lee estas cosas de la línea de comando son un montón de números allá hacia la derecha que uno también se puede perder un poco. Entonces lo mejor realmente en todo esto es que uno empiece ya a guardar todas estas cosas dentro de un archivo. Y uno al inicio lo que hace es leer ese archivo. Y entonces en ese archivo uno sí puede leer todas estas constantes y entonces su código como tal no tiene que estarlo recompilando y recompilando, sino que simplemente uno va cambiando esos parámetros de entrada para ver cómo se comportan las soluciones. Eso es una costumbre de programación, pues por mantener eso sencillo no está implementada acá, pero es un consejo a futuro. Sigamos. Luego estamos definiendo lo del estado. Esto simplemente es para no estar escribiendo en todo lado st vector double, st vector double, st vector double. Simplemente por todo lado donde encuentren state, eso quiere decir st vector double. Y van a ver pues dos funciones, una para imprimir y una para calcular nuestra función de derivadas, que es lo que siempre hemos hecho. Miren, esto es clave en la función main que estamos haciendo. Lo primero que estamos haciendo en la función main es definir nuestro problema. Este problema tiene solamente dos dimensiones porque nuestra variable de temperatura es unidimensional y tenemos una ecuación de orden 2. Entonces le tenemos solamente dos dimensiones. Nuestro vector de estado lo definimos. Este vector de estado es temperatura y derivada de la temperatura que se llamó z. Si fuera posición y velocidad, pues sería x y velocidad, pero en este caso es temperatura y derivada de la temperatura. Y ponemos nuestros dos intentos de condición inicial para z. Z inicial 1 va a ser 10, esto es un intento, yo me lo inventé. Y z inicial 2 va a ser 20, eso es otro intento, yo también me lo inventé. Y pues tenemos supuestamente los valores finales de temperatura en estos dos casos. Recuerden que lo que queremos es que el valor final de temperatura sea 400, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando. Por ahora no sabemos, yo simplemente inicialicé las variables. Entonces miren, aquí vienen los tres pasos. Primer pasito. Resolvemos el problema para ese Z1 inicial, este que tenemos acá. Entonces yo llego y le digo, mire, condición inicial de la temperatura, pues este sub 0, es así no tengo duda, 300.
Condición inicial de la derivada es z1, zi1, 10. Resuelvo mi ecuación diferencial completamente. En todo ese intervalo le paso las derivadas, le paso el estado, el valor inicial, digamos en posición, valor inicial posición final, perdón, eje de x inicial, eje de x final, el delta de x. Recuerden que después de haber hecho esta llamada, mi estado está guardando el último valor, el valor final, entonces yo guardo esa temperatura final con la que quedó mi estado. Digamos que básicamente lo que estoy diciendo es que cuando intenté la primera solución, con esta variable de derivada inicial que yo me inventé, yo terminé aquí, en este punto. Entonces yo lo guardé en TF1. Ahora voy a hacer la otra derivada. En la otra derivada hago exactamente lo mismo, ¿sí ven? Simplemente lo que cambió fue esta condición inicial. Ahora le pongo el otro valor, el zi2 igual a 20. Vuelvo a resolver todo mi sistema y ahora guardo en donde quedé. Supongamos que esto ahora está guardando es este valor final, donde yo quedé. Ahora hago la interpolación que habíamos dicho con esos dos valores. Entonces hago mi interpolación para calcular cuál sería el valor verdadero que debo poner de la derivada. Esta interpolación lo que está haciendo pues es esto que tenemos acá. El z verdadero es z1 más z2 menos z1 por t final menos t infinito, digamos, menos tf1 sobre t2 menos tf1. Estamos haciendo exactamente esto que está aquí. Y con esto ya tenemos el verdadero valor de la derivada. Entonces ahora sí, vuelvo a resolver mi sistema, perdón, pero ahora sí de forma definitiva. Simplemente, yo le digo, listo, ya después de todo ese trabajo que hemos venido haciendo, que hemos resuelto 2 veces la ecuación diferencial, hicimos la interpolación, ya sé cuál es el verdadero valor de condición inicial que le voy a poner a la derivada. Entonces, tome, se lo pongo ahí, es este mismo, ¿no? Es el mismo. Se lo pongo, vuelvo a resolver y ahora sí esta última solución, esta sí es la solución correcta. Esta ya debería darnos que la temperatura final ahora sí nos está dando 400. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Como pueden ver, estamos construyendo sobre lo que ya teníamos. Estamos resolviendo nuestra ecuación diferencial 3 veces. Las primeras dos con valores arbitrarios de esa derivada inicial, sacando cuánto nos da al final. Con eso estamos extrapolando para ver cuánto debería ser el verdadero valor de nuestra derivada inicial. Y con eso ahora sí estamos resolviendo nuestro sistema. Ese es el método del disparo. Nos descachamos, pero a partir de esas dos descachadas calculamos el valor correcto y ahora sí le pegamos apropiadamente. Y esto nos da muy bien. Cuando la ecuación diferencial es lineal, esta interpolación nos da muy bien, nos da un valor que está correcto. O sea, casi que es precisión simplemente numérica en el computador. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si sí nos está dando apropiadamente. Recuerden, lo que nos interesa es que la condición final de temperatura sea 400. Ese es el gran problema, que nosotros tenemos que cumplir no solamente que la temperatura inicial al lado izquierdo valga 300, sino que al lado derecho valga 400. Antes de que yo borre esto, ¿hay alguna pregunta en todos esos mamarrachos que están ahí? Listo, entonces, por si acaso, miren que el vector de derivadas, ¿sí? Que no hemos visto, o la función que hace las derivadas, pues lo único que está haciendo es calcular, decir, ¿no? La primera derivada de y de t es y de 1, la velocidad, digamos, en este caso la derivada de la temperatura, y la derivada de la temperatura, de la velocidad, perdón, en este caso sería pues h por y0 menos t inf. Están los signos invertidos, pero es la misma cosa, ¿cierto? Saco este menos y por menos de más. Pero es exactamente lo mismo. Entonces vamos a compilarlo y a correrlo. Voy a hacerlo yo primero y luego lo hacen ustedes. Entonces, G++, menos st igual a C++17. Este se llama, ¿cómo es que se llama? Shooting Linear Base. Aquí me va a decir que no encuentra A de int. A mí me toca decirle en dónde la tengo instalada yo en mi computador. Cuando ustedes estén corriendo esto en la sala, no tienen que hacer nada de esto. Pero aquí le tengo que decir que yo lo tengo instalado aquí en un sitio específico.
Él ya encuentra ahí a Boost y a ODINT, listo. Y si yo lo corro, ¡pam!, ya me salió algo en la pantalla. Observen que yo aquí cuando integré, yo le dije que yo no le mandé el print, la función print en estas integraciones, porque a mí no me interesa ver esas integraciones cuánto dan. A mí me interesa solamente que me imprima la última integración, ¿sí ven? Entonces, ODINT permite que uno no le mande impresiones, sino solamente cuando uno quiere imprimir. Aquí me está botando la solución. Y observen que definitivamente la solución sí está llegando de 300 a 400. Voy a jugar un poquito antes de mostrarles la pinturita de esto. Voy a mostrarles aquí un poquito qué pasa si yo le pido aquí que me imprima esto. Y le pido aquí que me imprima esto. Vamos a ver. Voy a volver a compilar. Voy a correr. Miren que tengo ahora pues todas las soluciones. Observen que la primera vez, observen que yo le dije intente con Z inicial con una derivada inicial igual a 10. Entonces miren que por eso al inicio tenemos temperatura de 300 y un Z inicial de 10. Miren en dónde terminó pegando, en 150.73. Y entonces no me da, yo necesito que sea 400. Eso es lo que yo estoy buscando, necesito que sea 400. Entonces para un valor inicial de la derivada de 10, él dio en 150.73. Luego volví a hacer la solución, pero con el otro valor inicial. El otro valor inicial es 20. Entonces mire que el otro valor inicial es este 20. ¿En dónde me pegó? En 198. Tampoco me sirve, ¿cierto? Necesitamos es que sea 400. Pero utilizando que para un Z inicial de 10 me da 150.73 y para un Z inicial de 20 me da 198.047, yo hice la interpolación y entonces obtuve que el valor verdadero que le debo poner a mi derivada al inicio es este, menos 13.2075. Y si yo hago eso, ¿cuál es el valor final de mi temperatura? 400. Yo aquí me equivoqué, ¿no? Les estaba mezclando las derivadas. Volverlo a decir. Cuando le pongo un valor inicial, ¿será que me alcanza? Hagámoslo así para que quepan eso. Cuando le pongo un valor inicial a la derivada de 10, eso me produce un valor final de la temperatura de 879.995. Muy diferente al 400 que necesito. Cuando le pongo un valor inicial a la derivada de 20, me da un valor final de la temperatura de 1086.62, muy diferente a los 400 que necesito. Pero con esos cuatro valores hago mi interpolación, ¿cierto? Esta. Hago mi interpolación que tenemos acá y obtengo que el valor verdadero que le voy a poner a la derivada al inicio pues es este, menos 13.75, y eso sí me lleva a tener un valor final exactamente de 400, que es lo que yo quiero. Eso sí es. Entonces, así es que funciona. Voy a quitarle, digamos, esas impresiones porque ahora pues vamos a graficar para que veamos la solución. Será para que ustedes vieran qué estaba pasando por detrás. Entonces tengo esto, compilo, corro, ahí está. Voy a poner mis valores en un archivo. Voy a borrar acá. Datos.txt. Voy a abrir Plot y le voy a decir, grafíqueme esto con líneas y puntos. Y ahí está mi solución. Vamos a hacerla un poquito más gruesa. Un poquito más grueso. Para que sea mejor. Ahí está mi solución. Esta es la solución de cómo es la temperatura en función de la distancia, cumpliéndome las condiciones de frontera de T inicial igual a 300 y de T final igual a 400. ¿Listo? Entonces ya, eso era lo que queríamos obtener nosotros y pues ya lo logramos. Entonces ahora, por favor, ustedes compílenlo, córranlo, grafíquenlo, pues deben tener exactamente lo mismo. ¿Quién se quiere ganar un bono de participación y compartir la pantalla para ver cómo le está dando? Levante la mano y el primero que la levante lo tiene. Vamos a ver. Yo aún no he podido instalar Boost. ¿Tú en dónde estás? Trabajando. En mi máquina.
En Windows, Windows. entonces no compartas pantalla porque yo no sé cómo hacer eso ahí. ¿Listo? Eso es un rollo tenaz. Entonces utiliza la sala mientras tanto para estos ejercicios y para pues cualquier cosa de esta solución. Y después podríamos mirar después, yo no sé si, a ver, se me ocurre que tengo entendido que hay unos manejadores de paquetes en Nintendo que son... ¿Tú utilizas Windows directamente o utilizas el Windows Subsystem for Linux o utilizas, ¿cómo se llama el otro? Cygwin o qué es lo que utilizas realmente? Windows, solo Windows. Bueno, comparte pantalla un momentico, pero ahorita sigue Diego Alejandro Niño para compartir la pantalla ya para el ejercicio. Déjame ver lo que sale ahí. Yo sé que hay un manejador de paquetes que se llama Chocolate y por ejemplo que lo he visto que me parece que es como bueno. Déjame ver tú, digamos, déjame ver tú cuando vas a... Listo. Y ese G++, por ejemplo, ¿cómo lo instalaste? ¿Lo instaló Visual Studio y un paquete que instalaste Visual Studio o algo así? ¿Sí o no? ¿Cómo instalaste ese G++? ¿A partir de Visual Studio? Creo que no te estamos escuchando, no se te está escuchando nada, pero mira, utilizando Chocolate sí existen paquetes de Boost para... Ah, pero tú no estás viendo mi pantalla. Te voy a compartir mi pantalla. Entonces, mira, para que de pronto lo intentes, esto no, yo no sé si funcione, es realmente, hay un long shot, pero mira, hay un paquete que se llama Chocolate, que es como chocolate con una Y al final, y ahí sale que si hay un boost para poder instalar para Microsoft, para Visual Studio, no sé qué, en Windows. Entonces tú simplemente lo que tendrías que hacer es instalar con este comando, después de haber instalado Chocolate, choco install boost, msdsb, no sé qué cosas, con eso podrás instalar boost. Y pues en principio, digamos, te debería funcionar. También de todas maneras ellos tienen acá unas instrucciones de cómo instalar Boost en Windows, ¿sí? Entonces dice usted lo tiene que descargar, lo tiene que poner en algún sitio y pues esta es la otra que es también relativamente fácil, o sea, tú simplemente lo descargas, lo pones en un sitio y luego le dices a tu compilador con la bandera "-i" en dónde está. ¿Tú ya lo has descargado al menos, Boost? No, pues estaba intentando descargarlo, pero ahí da toda la información, ¿sí? Y mira, Ah, o sea, aquí lo descargas, lo puedes descargar como un zip y lo descomprimes, pero esto es grandísimo, te lo voy a copiar en el chat. Pero oye, una buena habilidad es saber utilizar Windows, Linux, ¿oíste? Para la carrera y para el futuro. Entonces es bueno que le trabajes un poquito ahí, pero una buena habilidad también es saber cómo hacer las cosas en Windows, sí, eso también está bien, pero es importante que sepas utilizar Linux. Ahí te mandé el link, entonces si quieres, yo creo que hay dos maneras muy fáciles, o sea, esta de descargarlo y descomprimirlo y después decirle a tu compilador dónde buscarlo, descárgalo en downloads, en descargas y descomprímelo y ahorita entonces miramos de nuevo. O la otra pues es utilizando Chocolate, que eso es un manejador de paquetes para Windows que también hace todo muy sencillo. ¿Está bien? Intenta eso ahorita para la clase, por favor. Ponlo a descargar. Ponlo a descargar, por favor. Ponlo a descargar ese que te copié, el primero que te copié. Lo descomprimes y me avisas para que miremos. ¿Está bien? ¿Listo, David? ok. Esto pues lo Listo. voy a intentar. Mientras tanto, entonces, ¿quién era el que había levantado la mano? Ya se me olvidó lo que era. Diego. Entonces, Diego, comparte tu pantalla y miramos a ver cómo te fue. Ponlo a descargar de una vez, David, para ver si podemos mirarlo inmediatamente. Si no, pues no lo podemos hacer ahorita de una vez. Me toca pasar a la Listo. siguiente. Ok, listo. No el de chocolate, sino el directo, el primer link. Solamente lo descomprimo y ya, ¿cierto? Sí.
Listo, a ti te dio re diferente que a mí. Entonces, pero ya lo pintaste. ¿Por qué nos daría diferente? Yo creo que cambiaste la temperatura infinita. Mira que tú cambiaste la temperatura infinito. Vuelve arriba al código. Le pusiste 400 y creo que esa la teníamos era en, ya te digo, esa TINF valía era 200. La temperatura Profe, ambiente, ¿sí? es que así se subió el archivo, así se mandó al Git pull, Ah, porque yo sí. también lo tengo así y me da igual que la persona que está Ah, ok. compartiendo. Perfecto. Entonces, corrijan eso para si quieren que les dé igual a mí y gracias porque entonces ahí sí, ya sé por qué yo hice un ejercicio después. Compílalo. Tienes que compilarlo porque le cambiaste algo en el código fuente. Eso. Claro, entonces a todos ustedes les está dando diferente que a mí, pero a todos ustedes les está dando igual entre ustedes. No se te olvide la banderita de -st de igual a C++17 porque hay códigos que lo requieren y nos vamos a acostumbrar a siempre utilizar ese estándar. Aquí no pasa nada, pero es mejor tener la costumbre de mantener ese estándar. Se demora un montón compilando, ¿no? No hay problema, Diego. Listo. La máquina virtual, de todas maneras, tiene recursos muy limitados porque está diseñada para computadores de bajos recursos, entonces depende mucho del procesador y tiene muy poca RAM. Entonces, pues eso siempre va a ser un poco más lento. ¿Listo? Cuando está muy lenta la máquina virtual, pueden utilizar la sala, que tiene computadores más rápidos. Ahí está empezando a salir la grafiquita. Voy a anotar aquí de una vez para que no se me olvide. Eso, y ahora sí nos da igual, ¿cierto? Aquí no me sale el nombre. Diego Niño. Puede ser al compartir pantalla. Teams normalmente consume mucho recurso. Entonces, ¿qué? Entonces, cuando tú compartes pantalla y estás utilizando Teams y tienes un navegador, consume más recursos, te quedas casi sin RAM, entonces la pobre máquina virtual se queda básicamente swapeando, haciendo paginación, entonces es muy lenta. ¿Listo? Entonces, digamos que no tiene misterio, obviamente el código está hecho, lo importante que yo quiero es que ustedes entiendan. Muchas gracias, Diego. Ese tipo de cosas. David, ¿ya descargó eso? ¿Ya terminó de descargar? Está descomprimiendo todavía. Eso se demora harto, listo. Aquí vi que había otra pregunta, decía Santiago, cuando lo compiló Repli me sale este error. Fatal error, no se child file or directory. Entonces, ¿tú sabes si Repli tiene instalado Boost? Digamos que yo no creo que Replit lo tenga instalado, entonces tocaría hacer algo similar a lo que le toca hacer a David, o me tocó hacer a mí, que es descargar Boost en un sitio específico, descomprimirlo allí y luego decirle al compilador dónde buscarlo. Ese error lo que quiere decir es que básicamente yo creo que no lo está encontrando, que no está instalado por defecto. Solo en la sala está listo eso, pues obviamente para que puedan trabajar sin problemas, pero pues en otros entornos tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Yo no sé si ellos tienen un repositorio para clonar. Déjame miro, Natalia. Natalia está preguntando que si se puede clonar. No sé si ellos tienen aquí un Git repositories, pero pues eso es gigantesco. Entonces, de todas maneras, eso se va a demorar un montón clonando. Pero sí, lo podrán clonar también. Pero realmente, al final es una descarga, ¿sí? Entonces, lo que deben hacer, a ver, les comparto aquí la pantalla.
Santiago, es que cuando tú descargas ODEINT, como habíamos dicho en la clase pasada, eso descarga solamente la parte de ODEINT, pero no descarga todo el boost. Entonces, el problema es que cuando tú vas a compilar ODEINT, utiliza unas cosas de boost extras que no vienen ahí cuando tú clonaste ODEINT o cuando descargaste ODEINT solamente. Tú tienes que tener todo ODEINT, todo boost descargado. Ese es el problema. ¿Listo? No basta. No basta solamente con tener ODI descargado. Para los que estén en Replit, por ejemplo, tienen que descargar alguna de estas dos cosas, y el comando para descomprimirlo tiene que escribir lo siguiente: tar xbf, y le ponen el nombre que sería boost 1.79, bueno, bla, 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 todo lo que está ahí. Y eso les descomprime dentro de Replit ese archivo. Usen la sala, es más sencillo. ¿Ya terminó de descomprimir, David? Sí, profe, pues ahora lo estoy moviendo a la carpeta de repos en la que No, no, tengo no, 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 documentos. no no hagas eso porque ¿No? estás metiéndole una cosa gigantesca al repositorio y eso no es necesario. Déjalo ahí en descargas. Ok, Comparte tu pantalla, por favor. vale. ¿Por qué te digo que no lo hagas? Porque eso es una carpeta gigantesca que no es un repositorio y te va a llenar de un montón de archivos, un repositorio pues que no tiene nada que ver. Y no es necesario porque tu compilador va a poder buscarla sin problema. Entonces, déjala ahí. Está listo, están descargas. Muy bien. Sí, Eh, Eso es gigantesca esa vaina, y entonces ahora vuelve a la parte de la compilación. Ya miramos si quieren con los replit. Y aquí en la parte de compilación, entonces vuelve a escribir el mismo comando, pero entonces ese "-i" tienes que poner es descargas. Copia, utiliza la flecha hacia arriba para que no tengas que escribir todo desde cero, ¿no? sí, sí, eso lo había descubierto. Sí. Eso. Pues entonces, Entonces, esto se reemplaza por... users, Alex, OneDrive, descargas sería, Ah, ok. porque esa es la ruta. O sea, tienes que poner la ruta de donde quedó Boost. No sé si tú la puedes copiar del explorador directamente ahí o qué. Sí, No, 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 pero o escríbelo desde cero, listo. Menos "-i", copia la ruta, ujú. Sí. eso. Ah, ok. Esto se demora en abrir. Pilas que esa es la ruta esa es la ruta del comprimido, esa no es la que queremos. Yo quiero la ruta de la carpeta que está descomprimida. ¿No? Es que Esa, ya creo que es esta, porque esta ya esa. de por sí ya está descomprimida. Parecería que no, pero Sí. ya está descomprimida. Listo, mira, vamos a ver qué te copia ahí. Mira que ahí está el punto zip. Quítale el punto zip entonces. Ok. No, no, mueve con las flechitas, mueve el cursor. Eso ahí no funciona dándole clic, sino con las flechas, eso. Espacio, y ahora sí pone el nombre del código. Listo, enter. Bus, numeric, no such file. Entonces abramos esa carpeta, por favor, déjame ver la carpeta que tienes allá descomprimida. Ujú. Entremos ahí. Es que supuestamente me deja entrar, pero no sé si tengo que sacarla de acá. Entremos. O sea que hay otra carpeta dentro de la misma carpeta. Entra ahí, pero no muestra nada. O sea, es como si no hubieras entrado. Entra a esa carpeta, ahí, a esa carpeta que está ahí al frente de nosotros, esa. O sea, sí, sí, se está tomando su tiempo. Ah, ok. Uf. O sea que dentro de Boost 1.79.0 hay otra carpeta que se llama también Boost 1.79.0, ¿sí? Yo creo que sí, sí, creo que ya había entrado acá. Listo. Entonces mira que tienes dos veces Boost 1.79.0, Boost 1.79.0, y ahí sí adentro está todo. Entonces vuelve a Ay, la compilación, y esa es la ruta que debemos poner, porque si es que adentro sí está la carpeta Boost, Doc, no sé qué vainas.
Ujú. ¿Vale? Escríbelo como quieras. Mientras tanto, los otros, por favor, estén descargando en Replit o eso, el Boost. Otra vez quítale ese zip. Mira que otra vez estás utilizando un zip por allá en la ruta. Flecha arriba, flecha hacia la izquierda. Ese Windows sí es más... No, es mejor moverlo a otra carpeta, aunque esto no sé si vaya a No, aguantar. entra ahí en Boost, en esa carpeta que dice Boost. Baja donde dice Numeric. Ahí está, es que ahí está. Eso es mentira lo que está diciendo. Baja, baja, Numeric. Ah, vas muy rápido. O de int. Déjame ver, por favor. Ahí está bien, ¿cierto? Es que no alcanzo a ver, o sea, se pasa muy rápido todo. Déjame ver Está otra vez el compilador. Numeric, ahí está Numeric. numeric. Aquí está. Ahí está bien. O sea, eso es falso que, digamos, no la encuentra. Entonces, a ver, Boost 179, 1790. No, es que mira, yo no entiendo por qué a ti te sale el punto. Sí, ¿tú sí realmente descomprimiste eso? Sí, o sea, O bueno, o sea, esto, yo cuando estoy acá, pues yo le suelo dar doble clic acá. para. Ahí dice tipo carpeta comprimida. Tú estás navegando dentro de esa carpeta, pero eso no está descomprimido. Ah, rayos. Porque es que yo sí le di clic acá y ahí se puso aquí la barra de cargar. Entonces yo decía, no, pues ya está Hagamos una esto. cosa, es que esto es lo que pasa con Windows, que digamos supuestamente es muy fácil y todo, pero las cosas no son explícitas. Ven, hazme un favor, en la parte de la izquierda donde dice descargas, entra por allá a descargas. Ahí. Acá. ¿Sí? Sí. Organiza los archivos. Ya entraste, ¿cierto? Listo. Sí, ya estoy en Mira descargas. que aquí a la derecha dice carpeta comprimida. Entonces dale descomprimir o como sea que se haga ahí en Windows. No, yo no quiero navegar dentro de esa carpeta, sino quiero que la descomprima. Ok, creo que acá hay una opción. Extraer todo. Ah, mira. Extraer. No, 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 Poder- no, no, no. Examinar no. Ah, Extraer abajo. ya, listo. Tú realmente no la habías extraído. Tú estabas era navegando dentro del zip y por eso pues no encuentra la carpeta. Entiendo, sí. Pero es un engaño que es, pues sinceramente eso es culpa de Windows, que lo hace fácil pero no te dice bien cómo es. Entonces, bueno, ya lo está haciendo. Sí, sí, supongo que esto se tomará su tiempo, no sé. Y yo pensé que eso era lo que tú estabas haciendo antes, cuando te dije que la descomprimieras. Ujú, sí, yo también pensé que eso se está descomprimiendo y Esa vaina pues, lo descomprimió por allá en una carpeta temporal para que tú pudieras navegar por dentro, pero tú no querías eso, tú querías era que lo descomprimiera y entonces toca obligarlo. ok, listo. Bueno, voy a esperar entonces. Tomemos esto como la pausa. Perdón. ¿Hay alguien en Replit que haya descargado el archivo para mirar? Parece que nadie. Entonces, pues ya estamos metidos en esto, ya terminemos de hacer que funcione. Por si acaso, para los que están en Replit, tienen que descargar. Les voy a copiar el link. Esto que les acabo de copiar acá, allá dentro de Replit. Entonces tienen que escribir como este comando que les puse, yo no sé cómo harán allá. Y después lo descomprimen escribiendo lo que les estoy colocando ahí. Y después pues ya es la misma cosa, decirle al compilador dónde encontrar
esa carpeta descomprimida, ¿cierto, David? Descomprimida. Sí, Listo. pero Yo no sé cuánto se va a demorar. Pues hagamos una cosa, dejémoslo ahí que sigas comprimiendo y ahorita como continuamos con ejemplos parecidos, entonces lo probamos, ¿está bien? listo, listo, profe. Listo, no lo vas a cerrar ni nada, ¿no? Ok, sí, no. Por favor. Sí, Listo. compartir, sí, sí gusta compartir, profe. Sí, ya estoy compartiendo yo, ¿cierto? ¿Ya están viendo mi pantalla? Ujú. Listo, ok. Bueno, bien, entonces, disculpen, estábamos entonces en esta solución, hicimos la grafiquita, nos dio esto, y digamos que ahora mi pregunta, por eso a usted le salió con otro valor, es ¿qué pasará o cómo podemos hacer para explorar otros valores de temperatura infinito? Yo ahora quiero saber, digamos, qué pasa si la temperatura infinito no es 200, como yo la tenía aquí en mi ejemplo originalmente, sino, por ejemplo, 400, como se las puse a ustedes en el ejemplo que les envié. Entonces, tengo que venir aquí al código, tengo que guardarlo, tengo que compilar, tengo que volver a correr, pero la idea es que yo no tuviera que compilar tantas veces. Tengo que volver a correr, voy a poner a estos datos 400, voy a borrar todos los archivos que tengo acá, así, ¿listo? Vengo acá y grafico datos 400. Y pues obviamente cambió. Eso era lo que ustedes estaban obteniendo originalmente. Y si yo ahora les digo que ustedes tienen que explorar, por ejemplo, como está aquí en el ejercicio, que tienen que explorar entre estos valores 10, 20, 50, 80, 100, 150, 180, no sé qué, ¿qué tendrían que hacer? Por cada valor de estos, ir a meterlo en el código fuente, guardar, compilar, correr, guardar un archivo diferente. Luego ir a cambiar el valor, guardar, compilar, correr y guardar un archivo diferente. Luego cambiar el valor, guardar, compilar, bla, bla, bla. Y luego tenemos que pintarlos también todos, cada uno de ellos. Y todo eso se haría manualmente. Ustedes en este momento, digamos, no saben cómo hacerlo de una mejor manera, ¿cierto? Lo que les voy a mostrar en este momento, mientras descarga y descomprime lo de David, es, ustedes pueden jugar un poco. O sea, si esto fuera un parámetro en la línea de comando sería mucho más sencillo. Pero hay algunas herramientas que uno a veces puede utilizar. Esto no es lo que yo quiero que ustedes tengan que hacer ya mismo, solamente les quiero mostrar que cuando uno va aprendiendo a programar, uno puede ir mezclando herramientas que le vayan facilitando las tareas para que no tenga que hacer tantas cosas a mano. Las cosas a mano son muy proclives a equivocarse. Probablemente puedan ser automatizadas. Yo voy a hacer un for dentro de esta consola, una repetición, un loop. Entonces miren que lo que voy a hacer, aquí ya lo tengo, es le voy a decir, mire, para valor, y esto es del lenguaje de la consola, esto no se lo tienen que aprender, les estoy dando un ejemplo, ¿listo? Me va a quedar grabado por si les da curiosidad para el futuro. Yo le estoy diciendo, mire, para el valor, voy a llamar valor, y el valor va a tomar valores en 10, 20, 50, 80, digamos básicamente lo que está aquí. Yo no lo quiero hacer a mano, vamos a ponerle los que faltan, 250, 300, 250, 300 y 350. Para cada uno de estos valores quiero que haga lo siguiente. Primero quiero que me imprima el valor para saber en qué va. Quiero que utilice una herramienta que en mi computador se llama set. Me toca poner una G para que utilice la de Linux. Set, en donde voy a decirle vaya y busque todos los sitios donde diga t infinito igual a algo y me lo reemplace por t infinito igual a lo que valga el valor. Esto está editándome el código fuente, porque yo tengo todavía este problema de que no me lee desde la línea de comandos el valor. Luego me lo compila. Luego me lo corre y me lo guarda en un archivo que va a cambiar de nombre de acuerdo al valor que tenga acá esta variable val. Y listo. Miren que aquí estoy haciendo lo que uno manualmente haría de abrirlo, cambiar el valor, guardar, compilar, correr con un archivo de datos diferente, luego cambiar el valor, guardar, compilar, correr, todo lo estoy haciendo aquí en este loop. Entonces miren que aquí él empieza a ir cambiando el valor y estoy automatizando lo que hacía antes manualmente.
Y lo chévere de esto es que ya yo le puedo cambiar valores si me piden más, pues nada, le pongo un valor más ahí en val y listo. Observen ahora lo que va a suceder. Ya terminó. Si yo le hago ls, mire que me aparecieron un montón de archivos acá. Datos para 10, para 100, para 150, para 20, etc. Entonces yo vengo a Genoplot, pero Genoplot tiene una mamera también tener que escribir datos de 100, ¿sí? Datos de 400 y hacer todo eso. Entonces en Genoplot resulta que ustedes también pueden hacer force. Entonces miren que aquí estoy, digo plot for val in, entonces voy a poner los valores, 10, 20, 50, 80, 100, 150, 180, 200, 250, 300 y 350. Entonces le voy a decir, mire, vamos a cambiar la variable de valor aquí localmente en esto. Los archivos de datos también van a cambiar de nombre. Todos se llaman datos guión, pero luego cambia un valor, .txt. Y todas van a ser usando 1,2, con líneas y puntos. Y ya. Le voy a decir el título, va a ser igual a tinf igual, y lo voy a concatenar con el valor de val que me está saliendo. Entonces, miren esta magia. Bien, ahí están todos mis valores. Todos los archivos están aquí graficados. Yo puedo decirle, por ejemplo, que el line white sea igual a 3 para poderlos ver mejor. Y ahí están mis valorcitos. Digamos que aquí yo estoy viendo que la leyenda está como tapada, entonces la voy a poner aquí abajo. Voy a decir set key button right. Y ahora ya quedó aquí abajo. Entonces ya puedo ver cómo a medida que yo aumento la temperatura ambiente, pues evidentemente las temperaturas intermedias dentro de mi sistema van aumentando y se va comportando de manera diferente. ¿Para qué va esto? Esto no es para que ustedes se lo tengan que aprender ya a hacer. Ustedes probablemente lo tendrán que hacer a mano. Esto es para mostrarles que es bueno que uno vaya aprendiendo qué capacidades tiene el sistema que uno está utilizando para probablemente automatizar cosas. Entonces, imagínense cuánto me hubiera demorado yo haciendo estas gráficas. ¿Qué tan larga hubiera sido esta línea de comando aquí abajo si yo lo hubiera hecho uno por uno? Hubiera sido gigantesca. Y en cambio así salió muy fácil, muy rápido y puedo tener idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, ustedes, así incluso les dé pereza la programación, pues más pereza les tiene que dar tener que hacer un montón de cosas repetitivas. La programación también es para esto, para uno automatizar, no solamente pues hacer un programa ya, sino automatizar tareas que uno puede estar necesitando, pues, digamos, repetirlas muchas veces. Y la automatización ayuda a que uno corrija mucho ese tipo de procesos y no se equivoque tan fácilmente. Un computador es muy bueno repitiendo cosas, nosotros no, nosotros nos cansamos y nos da pereza y no queremos, ¿sí? Pues para eso están los computadores. Entonces ya con esto, miren que rápidamente nos podemos concentrar es en ver cómo la temperatura ambiente afecta a nuestra solución y no quedarnos pensando en yo cómo hago para graficar una cosa, después la otra, después la otra. Aquí podemos ir a hacer la ciencia directamente. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que evidentemente en todo caso se está cumpliendo que arranca de 300 y termina en 400, o sea, nuestra solución es apropiada, pero a medida que vamos variando nosotros la temperatura externa, pues vamos obteniendo, entonces, como ustedes pueden ver acá, vamos obteniendo pues una influencia eh, sobre nuestra solución. Entonces así es que uno puede empezar a hacer ciencia. No solamente yo ya pude resolver mi ecuación entre 300 y 400, sino que estoy viendo cómo unos parámetros afectan a mi solución. Entonces así yo puedo empezar a variar el parámetro de temperatura externa, el H, ¿sí? Cualquier tipo de cosas de esas lo podemos empezar a hacer nosotros mucho más rápido sin estar sufriendo. Entonces, de nuevo, como les digo, no es que ustedes tengan que aprender ese tipo de sintaxis, ese tipo de cosas, pero es para que vean que siempre existe una manera en la que uno puede automatizar. Pues ahí vienen siempre las frases motivacionales, ¿no? ¿La de quién? La Bill Gates, ¿no? Que siempre trato de encontrar una persona perezosa para hacer un proceso porque siempre encontraré una forma más eficiente de hacerlo. Sí, pero pues
No es simplemente ser perezoso, ¿no? Es ser perezoso, pero tener conocimiento de qué puedo hacer yo. Entonces, si yo tengo conocimiento de cómo hacer un loop en mi Bash, cómo hacer un loop en Gnuplot, cómo hacer un loop en Python, entonces, pues sí, soy una persona perezosa que automatiza un proceso, pero pues no solo por la pereza, es una pereza con conocimiento. Eso es lo que verdaderamente produce la solución, porque a veces esas frases se sacan de contexto, ¿no? Como la gente que, ay, Mark Zuckerberg abandonó la carrera y ahora es millonario. No es millonario porque abandonó la carrera, esa no es la causa, ¿cierto? Él tenía una idea revolucionaria, tenía también una base de dinero fuerte, porque eso no se hizo desde cero como cuando alguien va a emprender y ya, y entonces con cualquier capital le va a ir bien y eso es falso. El man también tenía un colchón financiero y lo logró. Y además nos estamos concentrando pues en un sesgo muy brutal de supervivencia, solamente estamos sacando el caso exitoso, pero de todo el pool de personas que han abandonado la universidad para ser emprendedores, ¿cuántos han triunfado? ¿Sí? No podemos coger a Mark Zuckerberg como el ejemplo representativo, porque entonces tendríamos millones de Mark Zuckerberg. Probablemente la gran mayoría va a fracasar, porque uno normalmente fracasa en el primer emprendimiento y se debe saber que eso puede pasar y tiene que tener un colchón, y por eso no es tan sencillo tampoco, ¿sí? No es tan sencillo, no es simplemente decir, ah, es que la gente debe emprender. Sí, si falla, ¿qué pasa? Porque probablemente falle. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno también tiene que prepararse para eso, ¿sí? Entonces, bueno, para que no caigan, digamos, en esos sesgos también tontos de supervivencia, que alguien se gana el baloto, entonces ahora todo el mundo lo compra porque cree que se lo va a ganar, pero pues se lo ganó una persona entre cuántos, entre millones, que sí va a pasar, pero lo más probable es que no sea uno. Listo, entonces así, eso es, digamos, una idea de una exploración. Entonces uno genera un modelo como este, ¿cierto? Uno genera un modelo, este es mi modelo, entonces estamos viendo cómo depende, por ejemplo, la solución de variar este parámetro de temperatura externa. También podemos ver cómo depende de variar este parámetro y obtendríamos otras curvas. Fijamos entonces el t infinito y variamos el parámetro h. Y así podríamos estar observando cómo son nuestras soluciones, estar haciendo ciencia y no estar solamente como sufriendo un poco ahí internamente para ver cómo nos da. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta para gráficas, ¿es mejor Genblock o Python? Yo normalmente, realmente lo que yo hago es que para hacer como una exploración rápida de cómo se están comportando mis datos, yo utilizo Gnuplot. Pero ya en los artículos, yo utilizo Python. Ahora, puedo generar gráficas igual de bonitas con Gnuplot que con Python, probablemente, pero me parece que hay que trabajarle un poco más, ¿sí? A Gnuplot. ¿Cuál es la idea? Ya sea en Gnuplot o en Python, la idea es que estas instrucciones uno las guarde dentro de ¿un qué? Como dentro de un script. Ya sea, digamos, un script que se llame un script de Gnuplot, ¿sí? O lo que sea, pero que uno guarde eso, de tal manera que las gráficas que ustedes hacen las pueden repetir después con diferentes parámetros. Si ustedes después descubren que están haciendo la gráfica para el artículo y necesitaban haber incluido, no sé, 450 por alguna razón, entonces lo mejor, pues, es, si yo tengo esto ya escrito dentro de un script, pues vengo y le pongo el 450. Pero si yo no guardé esto dentro de un script, tengo que volver a escribir esta línea de comandos y probablemente no la haga exactamente igual. Entonces, ya sea Gnuplot o ya sea Python, el primer consejo es que lo guarden, todas las instrucciones que generan la figura, la guarden en un archivito, ¿sí? En un archivito que les permita a ustedes simplemente adaptarlo. Entonces, mi archivito que se llame, por ejemplo, figura.py o que se llame figura.gp de Gnuplot. Después van a darse cuenta que pues uno no hace un script para una sola figura, sino para muchas. Entonces pues van cambiándole los nombres o generan un solo script que produce todas las figuras, como sea. Entonces da igual. Pero en mi opinión, yo personalmente, eso es una opinión personal, yo digamos que me he dado cuenta de que para unas figuras más elaboradas y que utilicen ciertos mapas de colores y no sé qué, pues me parece que a veces es más sencillo en Python. Y pues Python tiene otra ventaja. Yo conozco magos de Gnuplot que producen gráficas hermosas de la misma calidad que en
Matplotlib con Python, entonces da igual. Pero ustedes también pues, pueden acceder a algunas otras cosas como por ejemplo la librería Seaborn, que con Seaborn en Python ustedes pueden hacer que sus figuras se vean muy bonitas con poco código. Entonces uno puede, por ejemplo, a Seaborn decirle, venga, yo quiero que usted se active en el modo paper. Entonces las figuras se escalan inmediatamente sus fuentes y sus grosores para quedar de cierto tamaño. Pero yo le digo, no, venga, ahora yo quiero estas mismas figuras, exactamente las mismas, pero estas figuras las necesito para hacer un póster. Entonces en un póster yo espero que las figuras sean más gruesas, ¿cierto? Las líneas, los fuentes o una exposición. Entonces uno le dice cambia el contexto a póster y en principio eso casi que automáticamente les cambia a todos para que les quede muy bonito. Yo utilizo mucho Seaborn, por ejemplo, por ese tipo de cosas de los contextos, porque eso me permite a mí como rápidamente poderme adaptar. Y yo casi siempre trato de utilizar el contexto de Notebook o el contexto de póster para los artículos, porque realmente a veces las figuras ¿qué? Son muy pequeñas, ¿sí? En cuanto a los labels. Entonces uno va mirando, pero la idea es que yo no, digamos que lo que yo no quiero es tener que ir y decirle el font size del lado izquierdo y el font size del lado abajo tiene que ser de este tamaño y cosas así. Yo no quiero tenerme que meter en ese tipo, digamos, de manipulación tan específica, sino que lo que yo quiero es cambiar un parámetro y que todo se escale apropiadamente. ¿Listo? Entonces, no estoy diciendo que, como pueden ver, digamos, yo lo que hago es complementar. Me complementa Genuplot para poder rápidamente tener yo una idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? Sacar esto rápido. Yo no me puse aquí con Seaborn y que no sé qué. No, porque yo necesito tener es una idea de qué está pasando rápidamente. Pero ya cuando vaya a presentar los datos definitivos, entonces de pronto ahí sí podría hacerlo con otra herramienta. Y si voy a hacer es una gráfica en 3D, de pronto Genuplot es más rápido que Matplotlib, eso sí lo he visto, más rápido en el sentido en que pues llegar más rápido a la figura final sin tanto rollo, porque las figuras en 3D en Python son más difíciles. O si ya necesito es graficar un sistema de partículas y colorearlos, pues ya no utilizo ni Genuplot ni Matplotlib, sino que utilizo, por ejemplo, es otra cosa, utilizo ParaView, ¿sí? Que es otra cosa completamente diferente para ver la simulación. Entonces, de nuevo, tenemos es que irnos aprendiendo como qué herramientas existen y ver cómo le puedo sacar el jugo a cada una de ellas, de tal manera que yo pueda hacer mi trabajo más fácil. Yo no tengo que adaptarme necesariamente a las herramientas se adaptan a mí, y yo trato de sacarles el jugo. ¿Listo? Espero haberte dado la respuesta más pues completa, haberte dado como todo el contexto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, no, profe, muy chévere, gracias. Listos. Por ejemplo, última cosita. Obviamente eso quiere decir que tenemos que saltar ahorita un poco sobre el tema. Eh, digamos que en el último artículo que sacamos hace poquito, acá, entonces estamos explorando unas cosas, cómo dependen, digamos, del tamaño de las partículas, unas propiedades físicas. Entonces, miren, estas son figuras hechas en Seaborn, en donde, digamos, al final yo estoy cambiando la escala de colores dependiendo de dos cosas, porque esto es como multidimensional. Entonces, uno puede codificar con los colores, uno puede decirle, mire, los mapas de colores que vamos a utilizar son tales y tales y tales. Eso la visualización es muy importante. Pero entonces, digamos, yo quería después mostrar los sistemas, cómo estaban hechos. Entonces, aquí, pues, esto no es ni Genuplot, ni es tampoco Matplotlib, ¿sí? Esto es ParaView, que está leyendo las coordenadas de las partículas y los estoy coloreando de acuerdo al tamaño de los radios que están representando en ese sistema. Estos también, digamos, uno trata de utilizar un mapa de colores que al pasar a escala de grises se conserve la luminosidad para que las personas que tengan también problemas de visión de colores, pues no van a tener problemas en la escala de grises. Por eso es que ustedes ven que aquí no está el mapa de colores que siempre utiliza la gente, que es el rainbow. Ese tiene dos puntos luminosos que no ayudan cuando se pasa a escala de grises. Entonces, mire que estas son figuras hechas en Python y entonces a mí decían, no, tiene que mover la leyenda no sé dónde, que no sé qué. Entonces ya uno pues simplemente va y le dice, cambia el scriptcito un poquito. Pero yo no, esto es gigantesco, el código para hacer esta figura es gigantesco y yo no puedo estarlo haciendo desde cero cada vez. Entonces, la clave fundamental al final es, no importa la herramienta en la que lo hagan, lo importante es que
hacer la figura sea lo más automático posible. Si ustedes tienen que ir a sus programas y decirle clic bolita, clic azulito, clic color amarillito, y todos un montón de clics, pues eso es terrible para hacer una figura cada vez que yo haga un cambio. Yo necesito que sea lo más automático posible. Entonces lo que importa realmente, lo que yo les diría a ustedes es que esas figuras sean scripts, ya sea de Genoplot, ya sea de Python, pero que sean scripts. Y que los datos estén disponibles también para reproducirlas, que ese es otro problema. Genoplot o Python no guardan los datos, entonces si ustedes pierden los datos, pierden básicamente cómo hacer las figuras. Hay otros programas como Origin, por ejemplo, o como XMGrace que guardan los datos, pero las figuras no se producen tan fácilmente como scripts, tienen que adaptarlos, pero los pueden guardar con proyectos. Pero pues también hay que ver si eso es razonable o no, porque puede ser que estos datos ocupen megabytes y megabytes y megabytes, y cada figurita entonces termina pesando en su proyecto gigantesco, 1 GB porque estoy guardando todos los datos mezclados con las figuras y de pronto los tenemos que separar. O sea, todo eso empieza a aparecer cuando uno empieza a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, con eso ya así termino. Entonces, sí, ahora sí, disculpen. Pero yo creo que esto les sirve, por eso me estoy extendiendo un poco. ¿Listo? Entonces volvamos acá y veamos la parte no lineal. Entonces, cuando no es lineal, ¿alguien recuerda cuál era el complique cuando no era lineal? ¿Qué es lo que no sirve o no aparece cuando no es lineal nuestra ecuación diferencial? ¿Qué será lo que no sirve cuando la ecuación no es lineal? ¿Será que la interpolación lineal no sirve cuando la ecuación no es lineal? No. No nos va a servir. De acuerdo, no nos va a servir. Entonces, cuando la ecuación no es lineal, ya vamos a ver una ecuación no lineal, esta interpolación no nos sirve, porque esto asume que estas diferencias son proporcionales a las diferencias que yo pongo aquí en la derivada inicial. Entonces, en esos casos, nosotros lo que tenemos que hacer, les estoy compartiendo la otra pantalla, pues es convertir el problema en un problema de búsqueda de raíces. Entonces, la ecuación no lineal, digamos, es esta. Vamos a colocar que ahora el término hay un término, digamos, de intercambio con el ambiente que no es lineal, va con t a la 4. Entonces ya nuestra ecuación en t no es lineal. Ahí nos dan el valor de esa nueva constante que apareció, ese sigma. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver este sistema, pero volverlo como un problema de raíces. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo que hace es decir, bueno, listo, ya no es lineal, no me sirve la interpolación. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a utilizar el problema de raíces de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerle un poco de espacio a ver si no tenemos esa dificultad. Recuerden que en las raíces nosotros lo que decíamos era f de x igual a 0. Eso era lo que estábamos buscando. ¿Cuál era el x que producía eso acá? Ese valor de esa función igual a 0. Entonces lo que tenemos que definir es quién es ese x. Entonces recuerden, lo que no conocemos es la condición inicial. Entonces aquí lo que estamos diciendo es f de z sub 0 igual a 0. Nuestra pregunta es, ¿cuánto vale esta derivada? Recuerden que z es la derivada de t en este problema respecto a x. ¿Cuánto vale esta derivada inicial? De tal manera que se me cumpla, pues que esta función vale 0. ¿Pero qué es la función? Pues la función va a ser el valor que yo quiero final de temperatura, T en P, ese es el que yo quiero, restándole el valor que estoy obteniendo de mi solución. Entonces el T de solución. Que este T de solución es el que depende de Z sub 0. Y yo quiero que esta distancia valga 0. Eso quiere decir que esta es mi F. La función que yo quiero minimizar es el TB que yo busco menos el T que estoy obteniendo con ese Z sub 0. Entonces miren que es exactamente lo mismo, simplemente que en cada paso de la búsqueda de mi raíz, yo lo que estoy probando es una condición inicial. Resuelvo todo el sistema, saco el t final que obtuve, que obtuve, lo resto del t que estoy obteniendo y veo cuál es esa distancia. Y lo que quiero es que esa distancia valga 0, o sea, menor que una precisión. Entonces, cuando yo lo veo así, cuando yo escribo este problema de esta manera, yo ya lo puedo resolver, así sea no lineal, o sea lineal, no importa.
ya lo puedo resolver como un problema de búsqueda de raíces. Entonces, teniendo en cuenta esta forma de escribirlo, pues vamos a resolverlo. Les voy a compartir la otra pantalla. Vamos a resolverlo como un problema de raíces. Y aquí está pues el código, ya lo vamos a revisar. Miren que pues es básicamente lo mismo, pero aparece una nueva constante, ese sigma que nos dijeron. Observen que ahora estamos utilizando Newton para calcular nuestra raíz, porque ahora se convirtió en un problema de raíces. Miren que ahora lo que estamos diciendo es que vamos a generar una función lambda, que es la que simula como esa función que vamos a minimizar, donde esa función lambda lo que hace es decir, bueno, a mí me están dando un estado que empieza en t sub 0, ese no cambia, y un valor que es el que yo voy a variar, que es el valor inicial de mi velocidad o de mi derivada. ¿Sí? Ese es el valor que yo voy a variar. Lo resuelvo todo mi sistema utilizando int y luego yo retorno la diferencia entre el valor final que obtuve y el valor que yo quiero. Que eso es convertir el problema en un problema de búsqueda de raíces. Y luego entonces simplemente lo que uno hace es hacer Newton con un valor inicial arbitrario que uno pone, con una precisión específica. Entonces de este Newton, uno al final, ese Newton es el mismo que nosotros utilizamos hace tiempo. Entonces de ese Newton al final uno, este le va a botar cuánto es el valor apropiado de z sub 0. Y entonces uno sí resuelve. Pero lo que quiero que vean es toda la complejidad que está aquí debajo. Mire que por cada iteración de Newton, Newton lo que está haciendo es resolver todo el sistema para cada uno de esos valores de derivada inicial que él está probando y compara ese valor final de esa solución con el valor que estamos buscando. Y si no le da, él vuelve a intentarlo haciendo el algoritmo de Newton muchas veces hasta que al final nos bota el valor inicial que necesitamos realmente nosotros. Y entonces así al final lo imprimimos. Entonces observen que la función de derivada pues simplemente se extiende con ese nuevo término que nos apareció ahí, con esas cosas a la 4. Y pues Newton es el mismo Newton que hemos venido utilizando. Simplemente lo que hice fue copiarlo y pegarlo. El mismo Newton está calculando la derivada numéricamente aquí, utilizando la derivada central. Entonces esto realmente no está haciendo absolutamente nada raro, sino que está simplemente aplicando Newton. Entonces estamos como utilizando sobre lo que hemos construido. Pero la clave de todo fue haber convertido nuestro problema en un problema de raíces, donde lo que estamos buscando es minimizar la distancia que hay entre el valor que yo estoy obteniendo al final con el valor que yo quiero al final, utilizando como parámetro de entrada la derivada inicial. Entonces vamos a mirar si esto realmente sí nos da, porque esto pues parece casi magia realmente, que uno simplemente vaya como mezclando las cosas y ya está, pero pues esa es la idea de la programación, ir construyendo sobre cosas que ya hemos probado. Entonces, vamos a salir aquí un momentito, voy a compilar ahora ese código. Este se llama Shooting Nonlinear. Lo voy a ejecutar y observen que, aunque esta cosa es no lineal, observen que me está cumpliendo, que la temperatura vale 300 al inicio y 400 al final. Para mí fue transparente, yo no me di cuenta cuántas veces Newton hizo esta iteración, pero si queremos verlo, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner aquí el print, para que ustedes vean que aquí sí está pasando algo, que Newton sí está haciendo algo. Me lo voy a volver a compilar, lo voy a correr. Miren que sí realmente aparece, miren un montón de soluciones, observen. Newton primero intentó con este valor inicial que yo le dije, menos 10, y le dio 673. Entonces él ahora comenzó a iterar, pues aquí yo veo que le puso como el mismo valor de menos 10, le dio lo mismo. Aquí que está cambiando. Así está imprimiendo como lo mismo, ¿no? Ya, sí. Ahora sí, por alguna razón, pues digamos las primeras iteraciones como que no hubo cambios apreciables, probablemente esto iba cambiando en unas décimas que no se veían. Luego entonces ya le puse un valor de menos 16, ¿listo? Entonces él va viendo cómo le va convergiendo, luego ese valor de menos 16, 35, 39, lo vuelve a probar, lo vuelve a probar, ese creo que es el número de iteraciones, ¿no? Luego le pone otro valor de menos 18, 0778, lo prueba, y él se va ajustando, miren, él va intentando luego diferentes valores, menos 18, 10, 65, y al final encontró
que si le ponía ese valor de menos 18,1065, sí se cumplía lo que estábamos buscando nosotros. O sea, por detrás hay mucho trabajo. Lo que pasa es que para nosotros es como, digamos, invisible. Y además este código es muy rápido, ¿sí ven? Estamos mezclando cosas que son rápidas con cosas que son rápidas. Entonces al final, pues esto nos da también rápido. Lo voy a guardar en datos nonlinear.txt y lo voy a graficar en GnuPlot utilizando todo lo que tenía antes, pero además le voy a poner aquí que me grafique datos nonlinear usando la 1 y la 2 con líneas y puntos, y le voy a poner un grosor a esto de 4 para resaltarlo. Y observen, me falta decirle que la leyenda me la ponga allá abajo. Observen que este naranja grueso que aparece acá, ese naranja grueso, es precisamente el valor cuando es no lineal, que se compararía, que no me acuerdo qué valor tengo aquí en el t infinito, el de 200, se compararía con el T200, que es este rojo. Entonces miren, este rojo que yo tengo acá, este rojo, se compara con este, voy a ponerlo más grueso todavía para que se note. Voy a poner 6. Listo, este rojo que estamos viendo acá se compara con este gruesote naranja que está acá. Entonces el método no lineal definitivamente cambió el comportamiento de nuestro sistema un poquito, pero siguen cumpliendo las mismas condiciones. Y entonces otra vez yo podría hacer una exploración para este no lineal de cómo cambiaría si yo lo voy cambiando la t infinito o el h o el sigma ese que puse, ese tipo de cosas. Entonces, pues esto es para que ustedes vean cómo uno a partir de los códigos que hemos venido escribiendo, pues podemos ir generando nuevas soluciones a problemas más complejos, pero miren que realmente no es un código complejo. Estamos utilizando lo que ya necesitamos. Lo que pasa es que tenemos que tener claridad de qué o cómo planteamos el problema. Si tenemos claridad en eso, pues ya el resto es sencillo. Y bueno, lo de diferencia finita lo vamos a ver en la próxima clase, porque en diferencias finitas lo que vamos a hacer es discretizar nuestra solución. Esperen, se lo muestro. Lo que vamos a hacer es discretizar nuestra solución para escribir el problema más bien en pedacitos discretizados de nuestra varillita. Entonces nosotros hasta ahora no hemos como controlado mucho eso. Entonces ahora lo que vamos a decir es, yo voy a partir esa varillita en pedacitos. Voy a escribir esa segunda derivada en términos de diferencias alrededor de mis puntos. Y me va a surgir esa ecuación que ustedes ven acá, ¿sí? Esta que tenemos acá. Esta ecuación que ustedes ven acá se puede escribir, se puede resolver de dos maneras. Una, despejando el t sub i, viendo que el t sub i es como un promedio de sus vecinos, eso se llama el método de relajación. O la otra es viendo que esto genera una matriz tridiagonal. Este ejercicio ustedes lo van a tener que hacer la próxima vez porque la gente no lo ve, pero esto les va a generar una matriz que tiene como 3 bandas diferentes de 0 y el resto son 0. Entonces lo vamos a escribir, ustedes lo van a deducir para que lo vean realmente. Y pues como ya se vuelve una matriz, pues esto se vuelve un problema matricial. ¿Y con qué librería es que nosotros resolvemos estos problemas matriciales grandes? ¿Alguien recuerda qué librería? Eigen. Eigen, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos este problema matricial y lo vamos a resolver con Eigen de forma exacta, inmediatamente, rápidamente, y nos va a dar la solución muy bien, sin tener que aproximarla con cosas iterativas ni nada de eso. Nos va a dar directamente cuántos son los valores. Esto es la base también de algo que se llama pues, el método de diferencia finita general para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, pues bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. La idea es que les haya quedado claro entonces que los problemas de valor de frontera son un poquito más complejos que los problemas normales que uno trabaja, pero que tampoco son demasiado complejos. Que el método de shooting se basa en lo que ya teníamos, pero en adivinar cuál sería la condición inicial que le ponemos a nuestras derivadas y que, pues al final digamos que también podemos construir sobre lo que ya tenemos utilizando esos algoritmos que hemos implementado a lo largo del curso. Muchas gracias por su atención. Hoy no les queda tarea. Señor. No, que gracias, profe, por la clase.
Con gusto. Hoy no les queda tarea para que sigan trabajando en el proyecto. Hasta pronto. Con gusto.